その通りだ。En el video anterior les expliqué la manera en que Rudius sobrevivió a la larga caída tras la traición, reparando en su precario estado actual con una armadura inutilizada y el gran desafío que los dragones terrestres presentan de cara al complicado ascenso. Hoy evaluaremos cómo conseguirá emerger si es que puede. Pero antes, les recuerdo que tengo un canal donde traigo contenido variado, de nombre Caballero Brando. Sin más, comencemos. La cuota de desesperación grabada en el ascenso de Rudius y Doga con miras a regresar a la aldea Supard no solo crecía debido a las inquietantes posibilidades de lo que podría estar ocurriendo en su ausencia, sino que quedaba clara con una variedad de intentos que iban desde usar una catapulta orquestada con magia a una cúpula de tierra para ocultarse durante la subida. Pero los dragones terrestres, tanto por sus cuantiosos números como por su poder, los frustraron por completo. Había un inesperado componente de inteligencia en esas criaturas. Los desafíos frente al mago no terminaban allí. Aniquilar unas cuantas docenas no iba a solucionar el problema frente a tales números, sin mencionar que un paso en falso en uno de sus ataques y podría terminar enterrándolos bajo toneladas de roca. Además, la cantidad era tal que incluso le provocó a Rudius pensar que debía conservar su magia para un posible encuentro con Galfarion y el dios del norte en la superficie, descartando una masacre dracónica. La oscuridad que se alojaba en los rincones del barranco servía como un lienzo sobre el cual se proyectaban imágenes perturbadoras, como la del ex dios del filo decapitando uno tras otro a los Supards de la aldea. Casi podía oír el horror de los gritos. El nuevo ojo demoníaco que obtuvo de Kishirika tras salvarla de Atofe le mostraba desde la distancia que los dragones nunca apartaban sus ojos de él ni de Doga, incluso cuando estaban en las absolutas profundidades. Sin más opciones, comenzaron a andar, el barranco extendiéndose frente a ambos como un lúgubre y ancho corredor de altísimas y opresivas paredes. La lumbre de los hongos fluorescentes arrojaba vistazos de insectos gigantes, mantis y ciempiés, los cuales eran devorados por los dragones en aisladas ocasiones. Y sin embargo, cuando el cadáver de un dragón cayó al fondo del barranco, dichos insectos se saciaron con su carne, revelando la cadena alimenticia y el ciclo de la naturaleza en el barranco del dragón terrestre. Con el andar, Rudius se percató de que, al margen de los monstruos y la oscuridad, aquel sitio le recordaba mucho a la mandíbula del dragón o Wyrm rojo, y automáticamente recordó la mano de Orsted atravesándole el pecho. Con lo dicho, había cierta artificialidad en el escenario, como si hubiese sido la obra de alguien. Pensó en Laplace, quien había llamado a los dragones al continente central. Según su saber, estaba claro que caminaba sobre los restos de una historia muy antigua. El ojo demoníaco de la distancia le revelaba kilómetros de paredes de roca plagadas de agujeros, los nidos de los dragones, miles de ellos. Tras una considerable cantidad de tiempo, algo extraño sucedió. Uno de los agujeros en las paredes, a nivel del suelo, lucía distinto, hecho por la mano de alguien, y un rápido vistazo desde lejos le mostró el contorno de unas escaleras descendentes. Pero lo verdaderamente extraño fue que uno de los brazos demoníacos, injertados firmemente en el cuerpo de Rudius, se movió por su cuenta. Se alzó y apuntó con el dedo índice en dirección a la cueva, como si la conciencia de la propia rey demonio, Atoferatofer Daivak, quizás le estuviera intentando decir algo. Lo que hallaron dentro fue un altar.
Las columnas, el altar y en particular el grabado en las paredes, sus patrones dibujaban lo que en la penumbra lucían como dragones. Una historia milenaria que le susurraba a Rudius algo obvio. Aquel sitio era una de las tantas ruinas dejadas atrás por el clan de los dragones, el clan de seres como Orsted y Perugius Dola. Su aspecto era reminiscente de las ruinas de teletransportación esparcidas por el mundo, y los grabados le recordaban a algunos de los que vio en la fortaleza flotante Chaos Breaker. El brazo lo guió más allá de las botellas con dibujos dracónicos, posándose finalmente sobre una nublada bola de cristal. Solo entonces el control del mago sobre dicho brazo retornó. De la nada, Doga llamó la atención del mago. Una suerte de líquido que emanaba una luz azul se filtraba desde el techo, recorriendo las grandes columnas. Un segundo vistazo sobre el enorme grabado de los dragones revelaba pistas. Estaba clara la naturaleza de puzzle del lugar. Con la esfera en su mano, el grabado cobró visibilidad, ilustrando cómo una figura reunía el líquido azul de un río sobre él y lo vertía sobre guerreros, quienes luego se lanzaban sobre los dragones con espadas y lanzas, cazándolos. De la nada, la mente de Rudius comenzó a unir los puntos a gran velocidad. La manera en que los dragones casi nunca se acercaban al fondo del barranco en lugares poblados con los hongos lumínicos o el moho azul. Tal vez la luz azul despedida por ese líquido hacía invisibles ante los dragones a los guerreros del mural. Doga, creo que tengo una idea. Al menos debemos intentarlo. Metódicamente, Rudius y Doga se cubrieron de pies a cabeza con ese líquido azul y repitieron la estrategia del elevador con magia de tierra, descubriendo para su alegría que, definitivamente, los dragones terrestres parecían ignorar su presencia por completo. Fue un ascenso tedioso y lleno de ansiedad. El mago se aseguró de subir lo más lento posible para no alterar la tranquilidad de los dragones ni levantar sospechas. Dicho ascenso les tomó poco más de una hora, que se sintió como muchas. No fue el cielo diurno el que les dio la bienvenida al posar sus pies sobre el puente roto una vez más, sino las estrellas y la luna llena. Tal imagen llenó el corazón del mago con cruda emoción, como si ahora realmente aceptara que seguía con vida. Casi podía llorar. Antes de emprender la marcha a la aldea Super, le dio una palmada a la enorme espalda de Doga, comunicando con tal gesto un profundo respeto y agradecimiento por el gigante que lo salvó. Sus pasos no tardaron en llevarles a la aldea Supard, y las acaloradas voces de Eris y Roxy daban cuenta del estridente debate que la desaparición de Rudius había provocado. La ira de Eris en las palabras dirigidas a Sandor era palpable. Gritaba que prepararse para la batalla era secundario a ir a buscar a Rudius. No había un alma allí que consiguiera convencer a la pelirroja de que Doga garantizaba el seguro retorno de Rudius Greyrat. Como sea, entonces bajaré yo misma al fondo del barranco, gritó. Pero justo en ese momento, cuando se dio la vuelta, Rudius, su amado Rudius, se encontraba parado en la entrada de la cabaña. El abrazo que le dio Eris fue tan fuerte que sintió que le partiría la espalda en dos. Estaba muy preocupada por ti, exclamó. Roxy, por su parte, sonrió, como si finalmente su corazón pudiera seguir latiendo con normalidad. Lo siguiente que llamó la atención de las chicas fueron los brazos negros como la noche, incrustados en los hombros del mago. Explicaré todo, pero antes de eso, Sandor von Grandier, tú, ¿quién eres tú?
la demanda en su voz. No aceptaría nada más que la verdad esta vez y arrebató la breve tranquilidad de su regreso. El silencio se extendió por unos segundos que se sintieron como minutos, hasta que Sandor exclamó: «Yo soy Alex Dryvak, Dios del Norte, Kalman II». Frente a ellos habían tenido al protagonista de la épica del Dios del Norte, una historia conocida en todo el mundo, el asesino del Behemoth que ahora abrazaba a la ciudad laberinto de Rapan con sus titánicos huesos, el héroe que derrotó al monarca de los dragones Reyes, así como tantas otras hazañas por todo el mapamundi que habían alimentado los sueños de incontables jóvenes, una leyenda viviente quien había ocupado en su momento un merecido lugar entre los 7 grandes poderes mundiales, el practicante más grande de su estilo, quien hasta hacía un siglo atrás era considerado como el esgrimista más poderoso de todo el mundo. Algunas cosas cobraron sentido para Rudius, el por qué Orsted le había asignado a Alex, pero no quiso decirle quién era realmente, el que Ariel le hubiese enviado al hombre en lugar de a Ghislaine, etc. Si Rudius no sabía quién era Sandor, entonces aumentaba la posibilidad de que el enemigo tampoco lo supiera. Como dice el refrán, si quieres engañar a tus enemigos, primero debes engañar a tus amigos. El hecho de que Doga sea un emperador del norte también cobraba más significado. Entiendo. Cuento contigo entonces, Alex. El dios del norte estrechó su mano, pero insistió en que le continuara llamando Sandor, dado que ese era el nombre que él usaba en estos tiempos. Tras todo ese intercambio, Rudius se puso al día con los hechos, la incomunicación de los círculos de teletransportación y la peligrosa información que Sandor obtuvo de su reunión con el informante. Siendo lo más importante, la gente ahora creía que los demonios del bosque eran los Suparts. Cortesía de Gisu Nucadia, Eris y Roxy demoraron 10 días en arribar a la aldea Supart y de camino se cruzaron con una gran ceremonia en el reino, una que vaticinaba el fin de dichos demonios y marcaba la despedida del grupo de caza creado por el rey. El festival había surgido de la idea de erradicar lo que quedaba de los mal conocidos como terribles demonios de cabello verde y diabólicas lanzas, el estigma de Laplas más vivo que nunca. Al margen de lo dicho, Rudius oyó sobre la emotiva reunión de Eris y Ruisherd, quienes no se veían desde que el Supart los dejó próximos al refugio de desaparecidos en el continente central. Habían pasado muchos años. La pelirroja fue asaltada por un súbito deseo de lanzarse con todas sus fuerzas a Ruisherd, desenvainar y entablar un combate entre ambos para mostrarle cuán fuerte ella se había vuelto. Pero se abstuvo. Ya no era una niña. Ruisherd la había reconocido como guerrera antes de partir y ella honró esa visión, por lo que adoptó su pose usual, se cruzó de brazos y le gritó al Supart: «Ruisherd, ha pasado mucho tiempo». La respuesta del hombre fue: «Eris, has crecido». La réplica a eso fue un simple: «Sí, eso es obvio». La charla fue breve, pero entre guerreros las palabras son secundarias a todo lo demás. El relato de Eris le hizo saber a Rudius que antes ella admiraba a Ruisherd, pero ahora ambos se veían ojo a ojo, estaban al mismo nivel. Ella creía que finalmente podía luchar a su lado como una igual. Eso le llenaba de orgullo, pero la plática se tornó oscura de un segundo a otro cuando la pelirroja le señaló que no tenían tiempo que perder, porque el grupo de caza seguramente ya se encontraba de camino a la aldea. Lo que era peor, los ogros se les habían unido, producto del histórico pacto protector de los mismos con el reino de Viheiril. Por mucho que la nostalgia y los sentimientos estuvieran a flor de piel, si no actuaban rápido, se arriesgaban a perderlo todo.
Estos videos existen gracias a los miembros del canal en pantalla y a las donaciones de DragShark0, Carlitos HDZ, Zadkiel, Omar Fonseca, Robe de Abraham, George Arizola Chuica, Jesús Palestina, Rafael G. López, Skies Hot, Lobo Loco 1000, Black Mass 501, Ato Palaya y Jurael.